Las opiniones o comentarios expresados en el siguiente programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora Suba al Aire. Acá empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los jueves de 7 a 8 de la noche por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y Engativá. En Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. A ver todos juntos, está Bernardo el francés y el Aubin. En una época difícil de mi vida, estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort, y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo, mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. En la cabeza Pero muy buenas noches para toda nuestra audiencia. El placer de saludarlos una vez más aquí en Suba Somos Todos. 7:06 de la noche en esta fría noche de jueves 18 de octubre, ya se nos está acabando el año, pero bueno, aquí estamos una vez más en este programa de Suba Somos Todos por Suba al Aire 88.4 FM. Venimos con un tema supremamente importante que esperamos pues les guste a todos. Y bueno, voy a saludar a la mesa de trabajo, empezando por el señor Julián Osorio. ¿Cómo se encuentra esta noche, Julián? Muy bien, Jairo. Contento de volver a estar acá de nuevo con la audiencia de Suba Somos Todos, con la audiencia de Suba al Aire, con una nueva compañera, un nuevo compañero el día de hoy. Y contento también por cómo se han venido dando las cosas, por este programa que siempre me alegra la semana. Bueno, y yo les voy a presentar ahora sí en sociedad bien presentada, porque es que la vez pasada la presentamos un poco medio mal presentada, valga la redundancia. Les presento a la señorita Paula Murcia. Paula, bienvenida. El placer de tenerte una vez más aquí en Suba Somos Todos. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Paula, ahora sí necesitamos que te presentes, nos digas qué haces en la vida, de qué te graduaste, para que todos nuestros oyentes se vayan familiarizando con tu voz y contigo. Bueno, yo me gradué de bioingeniería de la Universidad del Bosque este año y actualmente estudio como segunda carrera química farmacéutica en la misma universidad. Bueno, ahí está entonces Paula, quien se une a nuestro equipo. Y bueno, yo les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quien hace parte de la Organización Colombiana de Estudiantes, el señor Andrés Garzón Quiroga, del Colegio Gonzalo Arango, curso 10D. Mejor dicho, le faltó aquí decirnos fecha de nacimiento y todo. Señor Andrés, don Andrés, bienvenido a Suba Somos Todos, pues en esta alianza que tenemos con la Organización Colombiana de Estudiantes. ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy? Y bueno, preséntese ante nuestros oyentes. Hola Jairo, gracias ante todo pues por la invitación. Y no, pues ya creo que ya no hacemos así una presentación más. Entonces sí. Pero cuéntenos por qué está ahí, quién lo invitó acá, a qué se dedica, qué piensa de la vida, no sé. No, pues quien me invitó, y esto fue Miguel y Sebastián, también hacen parte de la organización. Pues
No, más, sí. Bueno, está un poco tímido nuestro invitado del día de hoy, pero entonces vamos de una vez con nuestro tema del día. Sus denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. A partir de la Constitución de 1991, el Estado adoptó la descentralización territorial, mediante la cual otorgó autonomía, transfirió competencias y recursos desde el gobierno central hacia las entidades territoriales como departamentos, municipios y distritos especiales. Esta descentralización se dio a nivel político, administrativo y fiscal. No obstante, las transferencias de recursos de la nación han tenido como principal objetivo garantizar los servicios de salud y educación, sumándose la financiación de sistemas de agua potable y saneamiento básico, junto con otras asignaciones especiales, a partir de la creación del Sistema General de Participación en 2001, como un fondo único de recursos con destinación específica. La discusión de fondo está en la fórmula elegida para garantizar el aumento real del presupuesto destinado a este sistema, con el objetivo de cubrir los costos crecientes que implica la cobertura universal en educación y salud, con un alto nivel científico y profesional, teniendo en cuenta que según datos del Ministerio de Educación Nacional, a 2016 los niveles de cobertura en la educación media no alcanza el 50%, y con respecto a los niveles de transición primaria y secundaria han disminuido desde 2010, al punto que ninguno alcanza el 80% en la cobertura nacional. El antecedente del Sistema General de Participación es la Ley 60 de 1993, en que los recursos de las transferencias, denominados situado fiscal, se liquidaban como porcentaje de los ingresos corrientes de la nación. Por otra parte, la Ley 715 del 2001, que crea el Sistema General de Participación, y el Acto Legislativo 01 de 2001, promulgado en el periodo presidencial de Andrés Pastrana, modifica la fórmula de liquidación de los recursos del sistema, determinando el aumento en un porcentaje igual a la inflación más 2 puntos porcentuales hasta el 2005 y 2.5 entre 2006 y 2008. Así, actualmente la composición del Sistema General de Participación está distribuida, descontando previamente un 4% del total de recursos, para destinarlo principalmente al Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales, el FONPET, y a otras asignaciones especiales. En educación, 58.5%, a salud, 24.5%, y a agua potable y otros sectores denominados de propósito general, un 17%. En función del mejoramiento de cobertura de los servicios y de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios. Desde 2007 se presenta un nuevo panorama debido a que en 2016 terminó el régimen transitorio del Acto Legislativo 04 de 2007, el cual estaba basado en incrementos acordes a la inflación más un porcentaje adicional. Lo que ahora se plantea es una reforma constitucional para que los recursos del Sistema General de Participación se definan según la variación promedio de los ingresos corrientes de la nación en los últimos 4 años, como uno de los puntos en el último paro de FECODE. Para culminar, vale la pena recordar la necesidad de ratificar la unidad y organización contra las políticas lascivas de Duque, que hoy sufrieron una gran derrota con el retiro del proyecto de ley 057 y que sufrirán otras debido a las masivas movilizaciones y paros que vienen debido al pendiente cumplimiento puntual de los acuerdos firmados el año anterior y lo relacionado con el Sistema General de Participaciones. Me siento cada vez mejor. Fue tanto el tiempo que pasó y el fuego se apagó y el techo se blanco. Bueno, y chévere, me alegra bastante esta última parte, es una victoria del magisterio colombiano después de mucho tiempo, después de que los profes pues se venían organizando. El año pasado ya hubo una victoria que obtuvo un pliego de peticiones que el gobierno no ha cumplido, y que iba a hacer todo lo contrario con este proyecto de ley 057, que lo que buscaba era redistribuir los recursos y no precisamente ampliar o aumentar el presupuesto para el Sistema General de Participaciones. Esto es claramente una victoria de FECODE, del magisterio colombiano,
y pues a la que también se ve la presión que han hecho los estudiantes de las universidades públicas, que también están en paro, y el anunciado paro de FECODE que se viene, y este gobierno demuestra ya muy pronto amplias flaquezas, debilidades que pueden ser muy convenientes. ¿Tú qué dices, Jairo? Claro que sí, yo creo que hay que resaltar esto que dice Julián, y es que bueno, nosotros tenemos preparados hoy el programa para hablar sobre este proyecto de ley 057, que afortunadamente pues le tocó retirar al gobierno por la única y sencilla razón que la convocatoria a movilización y a paro nacional que había hecho la Federación Colombiana de Educadores pues les hizo retirar este proyecto de ley que era lesivo para la educación pública secundaria y que era iba contra el magisterio, incumpliendo los acuerdos que se habían llegado en los paros de los años anteriores. Entonces, primero que todo, pues felicitar a FECODE, luchar sí sirve, creo que no nos vamos a cansar nunca de decir eso, luchar sí sirve. Y esta es una muestra más de que luchar sí sirve. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día, señor Julián. No sé si usted nos quiera introducir un poco más respecto al tema del día. Bueno, no, pues contarles más o menos cómo es la distribución del Sistema General de Participaciones. Este sistema, como ya lo anunció Paula en la editorial, nace con la Constitución del 91, que da una nueva definición a la asignación de recursos para los territorios. Entonces, donde se asignan los recursos para los territorios, y en el 2001 se define la que está actualmente, pues que va en relación con los ingresos corrientes de la nación. Aumenta debido a cómo aumentan los ingresos corrientes de la nación. Y bueno, contarles también la distribución sectorial de este Sistema General de Participaciones. El 24.5% va para la salud, que pues esto permite a la bolsa que le da los recursos a las EPS para administrarlos a los diferentes territorios. La educación, que es el 58.5%, el agua potable y saneamiento básico, que es el 5.4%, y el propósito general, que son gastos de funcionamiento y otras cuestiones más específicas. También hay una pequeña parte que son las asignaciones especiales, que se le dan a los municipios ribereños el 0.8%, al PAE el 0.5%, a los resguardos indígenas el 0.52%, y al FONPET, que es el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, el 2.9%. Y pues la pelea que se viene dando es que estos recursos que se le vienen dando a la educación no son necesarios, a la salud tampoco son necesarios. Aquí se plantea otro problema, que es evidentemente el de las EPS, que como todos lo podemos saber, es bastante precario este sistema. Los PAE, estos casos de corrupción que se han venido dando tanto en las regiones, como el reciente caso de nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo, que vendía pechugas que compraba pechugas a 50.000 pesos. Y bueno, el primer problema, un problema, la corrupción, y el problema de fondo, la desfinanciación, porque al fin y al cabo estos planes de alimentación escolar de los territorios no tienen lo suficiente para las regiones, y pues además las otras distribuciones tampoco alcanzan lo necesario. La educación tiene una deuda con el FONPET, que es el Fondo Nacional de Pensiones, ya lo expliqué, que no ha sido pagada. Y pues con esta nueva asignación de recursos que se dio ayer, tampoco parece ser que se va a pagar. Pero además de eso, yo quiero hablarles cómo se va a distribuir para el 2019, para la vigencia del 2019, es decir, para
a partir del 1 de enero del otro año, cómo se va a distribuir los ingresos y los recursos del SGP. Como dijo Julián, pues para educación lo que va es para educación es un rubro de 23.780.540. Para salud va 23.780.540 pesos para educación. Para salud va 9.713.760. Para agua potable y saneamiento básico 2.139.340 pesos. Y para los resguardos indígenas 413.000 millones de pesos. Para el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, que garantiza pues que los niños que estudian en las instituciones públicas de primaria y secundaria van 206.000 millones. Y para el FONPET, que es este fondo de pensiones de las entidades territoriales, van 413.000 millones. Esa es la distribución para la vigencia del 2019 del Sistema General de Participaciones. En este Sistema General de Participaciones también iría incluido, ¿no, Julián?, la plata de Carrasquilla, ¿no? La plata con la que endeudó Carrasquilla a los municipios va en eso. Y resulta que ese proyecto, que afortunadamente se retiró gracias a la movilización del magisterio, pues lo que apuntaba era a descargar sobre los entes territoriales, es decir, sobre municipios y departamentos, lo que se supone debería cargar al Estado. Entonces, tras de que el señor Carrasquilla endeuda a los municipios, hay 117 municipios endeudados con sus bonos de agua, pues entonces ahora pretendían cargarle a estos entes territoriales cosas que debería garantizar el Estado, Julián. Sí, y aunque bueno, Jairo, quisiera corregir una cosa, y es en torno a cómo se le dan los recursos al Sistema General de Participaciones. No es en torno a los ingresos corrientes de la nación, sino es dos puntos por encima del IVA, lo que aumenta el presupuesto para el Sistema General de Participaciones, que es con una modificación que le da Pastrana en el 2001 hasta el 2005, y que aumenta 2.5 por encima del IVA desde del 2006 al 2008, y pues fórmula que se amplió, se extendió hasta el momento. No era lo correcto, no era lo adecuado, pero así fue. Y esto es un problema porque muchas veces lo que necesita la educación, los costos aumentan por encima de lo que aumenta el IVA, muy por encima, y pues este crecimiento que se le da del 2% no es acorde a las necesidades de la educación. Bueno, vamos entonces para hablar aquí. Vale. Bueno, vamos entonces. Se nos acaba de apagar el computador de la emisora. Entonces, Julián, cuéntenos algo más sobre el Sistema General de Participación. Andrés y Paula los noto muy callados. Deberían decir algo al respecto. Pues nada, digamos que el proyecto que se retiró tenía, digamos, en parte de dinero, disminuir la financiación. La ley 715 de 2001 en dinero tenía el 58.5%, y el proyecto quería bajar ese porcentaje a un 57.58%, que pues uno ve que es un punto, pero para un país como Colombia, así de grande, pues representa que unos no tengan, tras de que no tienen, que les quiten. Además, hay que resaltar que los sindicatos de educadores sí quieren una reforma al Sistema General de Participaciones, pero no la que dejó Santos con este proyecto, porque fue en el gobierno de Santos en el que propusieron este proyecto, porque lo que implicaba el proyecto era que afectaba seriamente, además de todo lo que ya mencionaron, afectaba seriamente la financiación de la educación pública y perjudicaba la carrera docente. Y esto significaba más niños por curso y traspaso de responsabilidades financieras a los entes territoriales, como ya lo mencionaron.
y los sindicatos de educadores sí dijeron que pues están alegres por la remoción por lo que removieron el proyecto, perdón, pero que la lucha continúa porque el problema coyuntural del déficit de presupuesto se mantiene. Dale. Sí, a pesar de que se ha celebrado la victoria y eso, hay que recordar muy bien que aún tanto profesores como estudiantes de universidades públicas, y no solo de universidades públicas, sino también de colegios públicos que también estuvieron presentes el día de la movilización, como dice el presidente de FECODE, Nelson Alarcón, hay que también mirar que está pendiente un cumplimiento puntual de los acuerdos firmados en el año anterior y lo relacionado con el Sistema General de Participaciones. Entonces, realmente hay que celebrar esto, ¿sí? Pero tenemos que estar muy pendientes porque pues aún tenemos firme una batalla donde tenemos que mirar muy bien esos puntos y hacer un cambio en este país que bien sí lo necesitamos. Entonces, bueno, además de eso, pues hay otra cosa que hay que resaltar y es lo que se ha escuchado últimamente sobre el presupuesto general de la nación, en el que, pues, según dijeron que entonces fruto de la movilización de hace 8 días, entonces generosamente el ministro Carrasquilla, el de los bonos de agua, le dio a la educación superior, o le va a dar a la educación superior, 1 billón de pesos más. Eso es falso, ¿cierto, Paula? Eso es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Porque están hablando de que van a destinar 1 billón de pesos para el siguiente periodo para educación de algo que se llama el Plan Bienal de Regalías. ¿Qué son las regalías? Las regalías son lo que recibe la nación colombiana por la explotación de los recursos naturales, básicamente del petróleo, que es lo que más recibe. Entonces no podemos atar la educación a algo tan volátil como lo es el petróleo. Entonces el petróleo es algo muy volátil, entonces están haciendo cuentas alegres con el barril de petróleo por encima de los $90, pero resulta que hoy, incluso hoy se cotizó, esta mañana que escuchaba radio, el barril de petróleo se está cotizando a menos de $80. Entonces no podemos atar la educación a algo tan volátil como lo es el petróleo y a que las regalías nos van a dar pues la financiación que necesita la educación. Y la otra adición, la otra supuesta adición de presupuesto que presentó el ministro Carrasquilla, pues era 500.000 millones, ¿no? Que entonces le vamos a dar 500.000 millones más a la educación. Eso también es falso. ¿Por qué es falso? Porque efectivamente dijo educación, pero no dijo educación superior pública. Entonces esos 500.000 millones se distribuyen solo para la base presupuestal, que es lo que necesita, o sea, para que las universidades funcionen solo van 55.000 millones, que eso no alcanza ni siquiera para que la Universidad Nacional termine el año. Entonces es falso esas supuestas adiciones al presupuesto de las universidades. Los estudiantes colombianos van a seguir movilizándose pues en defensa de la educación superior pública, porque lo que están diciendo son, mejor dicho, casi que como dicen por ahí coloquialmente, chichiguas, ¿no? Ayer en el debate de presupuesto, el presupuesto pues lastimosamente ya fue aprobado. Ayer en el debate de presupuesto hubo 2 representantes a la Cámara, el doctor Germán Navastalero y el representante por Antioquia, ¿cómo se llama, Julián? Ayúdeme. Jorge Gómez, que es un ídolo, ustedes lo hubieran visto en los videos en Facebook bailando con los estudiantes, de verdad, es un tipo demasiado acompañante de las luchas sociales. Ellos 2 presentaron una propuesta para reformar ese presupuesto. ¿Qué era lo que buscaban ellos? Disminuirle 700.000 millones al presupuesto de defensa y reducirle 2.3 billones al pago de la deuda. No era ampliar más el presupuesto de la nación, porque ya estaba aprobado, sino era reducirle el presupuesto de defensa, o sea, sacar un poquito el presupuesto de defensa, 700.000 millones, y 2.3 billones del pago a la deuda para dárselo a las universidades. Lo hundieron. Lo que pasó fue que lo hundieron. La planadora pues del duquismo no aprobó esta propuesta que
presentaron estos dos representantes a la Cámara y la hundieron. Entonces, ahí está, ese es pues el nivel de compromiso y de interés que tiene el gobierno nacional con la educación, no solo con la educación superior pública, sino con la educación de nuestros niños. Entonces, bueno, no sé qué más quieran añadir mis compañeros. No, otra cosa también que habría que decir en torno a lo que decía Paula ahorita, y es que ellos plantean una reforma constitucional, a diferencia de esto que habían presentado que era un proyecto de ley. La diferencia del proyecto de ley es que modifica una ley que ya está, pero pues que no puede modificar cómo se le otorgan los recursos al Sistema General de Participaciones, que vuelvo a recordar, son 2 puntos por encima de la inflación. 2 puntos por encima de la inflación. Ahorita creo que dije iba y no fueron capaces de corregirme estos y estas berracas. Y bueno, la reforma constitucional sí se plantearía una reasignación de la fórmula en la que se distribuye, en la que se le otorgan los recursos al Sistema General de Participaciones. Y también tener en cuenta todas estas propuestas que ya hicieron en el proyecto de ley 057, seguramente se van a venir de otra manera, como lo suelen hacer. Mandan primero la ley a lo grande, y luego lo que hacen es enviar por partes, entonces que se le aprueben cierta parte. Entonces mañana nos pueden estar proponiendo en el Congreso que lo que venía en el proyecto de ley 057 como algo pequeñito, pero que era algo de fondo, y es cambiarle el carácter a la educación, ya no la educación como un derecho, sino la educación como un servicio público esencial. ¿Y esto qué implica? Si no estoy mal, ya lo habíamos hablado en un programa anterior, pero vale la pena recordarlo, y es que pongamos el caso de ACDAC, el sindicato de Avianca. Esto como era declarado un servicio público esencial, pues les declararon el paro ilegal y pues despidieron un poco de profesores, no pudieron seguir con el paro, y buscan hacer esto con los profesores que pues ya tienen un nivel de organización demasiado alto, tienen una tasa de sindicalismo del 94%, mientras que los trabajadores en general tienen una tasa de sindicalismo del 4%. Pero entonces, de una vez, Julián, vamos con las 3 de la semana antes de irnos a nuestro corte musical. En Suba somos todos las 3 de la semana. Y en las 3 de la semana, pues como siempre, la primera noticia es la internacional. La noticia internacional es acerca pues de los intentos de Trump de negociar tratados de libre comercio con la Unión Europea, Japón y el Reino Unido. El gobierno de los Estados Unidos busca así lograr tratados de libre comercio bilaterales con algunos de sus socios, en donde el pacto con Europa sería la prioridad. El gobierno del presidente Donald Trump comunicó ayer al Congreso su intención de negociar acuerdos comerciales con la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, informó el Departamento de Comercio, quien es el encargado pues de este tipo de tratados en Estados Unidos. Dice Robert Lighthizer, que es el secretario de Comercio Exterior, que bajo el liderazgo del presidente Trump continuaremos expandiendo el comercio y la inversión de Estados Unidos mantiene la negociación de acuerdos comerciales con estos países. Recordemos que Estados Unidos en estos momentos está en una guerra comercial con China, a la que ya le ha impuesto más de 200 millones de dólares en aranceles. Entonces pues esta estrategia de negociar tratados de libre comercio entre no entre muchos países, como iba a ser el TPP, por eso el presidente Trump se retira de ese, pues no negocia ese tratado entre muchos, sino entre pocos. Es una estrategia pues de negociar solo bilateralmente y así pues seguir controlando el comercio internacional. ¿Cierto, Julián? Sí, y es curioso ver cómo ellos a través de sus entes multilaterales propagan el libre comercio, la apertura económica,
pues que los mercados se regulan por sí solos, pero pues lo que podemos ver en efecto es que ellos para adentro son proteccionistas, defienden su mercado, y para afuera lo que hacen es decir, abran nuestro mercado, porque pues lo que está de fondo de eso es que su industria se impone y acaba con las industrias de los demás países. Eso es lo de fondo, Jairo. Pero pues ¿y qué dice Paula? Bueno, hoy están como tímidos nuestros panelistas invitados. Pero entonces vayamos de una vez con nuestro corte musical y ya regresamos. ¿Sabes cómo te
En Suba somos todos las 3 de la semana. De la noticia nacional, en la cual la Corte Constitucional mantiene las reglas para abortar tal cual como estaban. Para entrar en contexto, les voy a hablar del aborto, cuáles son las 3 causales en las que se puede realizar. Bueno, bajo una sentencia del 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo 3 causales. La primera, la que pone en riesgo la vida o salud de la mujer. La segunda, la malformación del feto que haga inviable su vida. Y la tercera, el embarazo por violación, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentido o incesto. Esta despenalización ocurrió hace 12 años y establece que después de la solicitud se debe realizar el aborto 5 días después. Porque, bueno, ya les contextualicé, lo que pasa es que una magistrada ponente del caso, la cual se llama Cristina Pardo, planteó la idea de que este derecho se debía limitar a la semana 24 de embarazo. Hay que resaltar que esta magistrada en el 2014 era secretaria jurídica de Presidencia y bajo una ley que incluye el aborto en el protocolo de atención a las víctimas de violencia sexual, alegó objeción de conciencia al no compartir las razones ético-jurídicas de este. Por lo tanto, aquí ya se evidenciaba la parcialidad de la magistrada. Sin embargo, pues, ella este año lo planteó, ya sabiendo que era parcial con este tema. Este cambio fue duramente criticado por organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y varios sectores de la ciudadanía. Con 6 votos en contra y 3 a favor, la mayoría de la sala plena decidió no acoger los argumentos de la magistrada, quien planteó que el aborto bajo tres causales permitidas debía practicarse solo antes de la semana 24 de gestación. Para la Corte Constitucional, este límite va en contra de la Constitución política y los derechos de las mujeres. Para que la sala plena, la mayoría de la sala plena decidiera no acoger los argumentos, se tuvo en cuenta las intervenciones de más de 10 organizaciones expertas en el tema, como lo es Amnistía Internacional, Coalición Internacional de la Salud de la Mujer y otras, las cuales decían que no se deben poner límites a este derecho, por el contrario, se debía avanzar en garantizar este derecho, ya que las mujeres siguen teniendo muchas barreras para abortar de forma segura. El magistrado Alejandro Linares, el presidente de la Corte, en esta oportunidad dijo que se decidió mantener intacta la sentencia del año 2016 que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo, que es el aborto. También se pronunció en el que no se va a limitar en esta decisión los plazos para tener acceso al aborto y que no deben existir barreras administrativas a las mujeres que invoquen el derecho. Solo los médicos tienen poder de decisión sobre las causales y se decidió exhortar al Congreso para que legisle en materia de aborto sobre los plazos para practicarlo. Toda esta decisión en el que se dejó lo mismo que se había planteado. Fue un caso de una mujer de 33 años con 26 semanas de embarazo que necesitaba abortar y su caso se configuraba entre las causales despenalizadas. Ella no tenía solo una de las 3 causales, tenía 2, en la cual ponía en riesgo su vida y el feto era inviable por múltiples malformaciones que este presentaba. Ella es una mujer de bajos recursos económicos, no podía acudir a un centro médico particular, solo podía acceder al trámite a través de Compensar, la EPS a la que ella estaba afiliada como cotizante. Ella vio que en la Fundación Santa Fe, en el Hospital San José y en el Hospital de la Victoria se negaron a cumplir la orden médica, poniendo en peligro su vida, pese a que el médico se lo había ordenado. Ella interpuso una tutela para que un juez protegiera sus derechos fundamentales a su salud, a la vida digna y a la seguridad social. En próximos días la Corte deberá rehacer la sentencia, que pues se publicará las próximas semanas y tendrá como nuevo ponente al magistrado José Fernando Reyes. Bueno, ahí estaba la noticia nacional. Julián, ¿quiere hacer algún comentario al respecto? Pues sí, que esto del aborto viene siendo algo bien
bien discutido este año, producto de las grandes movilizaciones que se dieron en Argentina por la aprobación del aborto legal en ese país, y pues decir una cosa y pues es una postura personal, pero yo pienso que las mujeres deben decidir sobre su cuerpo y deben tener pues el derecho de decidir sobre su cuerpo, o es que el gobierno brinda las condiciones óptimas de educación para evitar embarazos no deseados, porque es que el cliché es simplemente decir no, es que la muchacha abre las piernas, el dicho de la abuela. Y esa no es la cosa es que no hay la suficiente educación sexual para que pase, y también lo que puede pasar, se rompe el condón y un poco de más cosas que pueden hacer que se dé un embarazo no deseado. Bueno, pero, o sea, no en todos los casos pasa eso, porque igual esas personas pues muchas veces tienen el dinero para ir a un sitio particular, pero digamos las otras causales de que las violan, o el incesto, o no sé, que la secuestran o que lo violan a uno en la esquina, porque la seguridad para la mujer en Bogotá, que se declaró una de las ciudades a nivel mundial de violencia contra la mujer, pues es tenaz. Yo creo que eso es un tema bien delicado para hablar, pero sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julián, son las mujeres las que tienen que decir sobre su cuerpo. Y bueno, felicitar pues a las mujeres. Seguramente seguirán luchando por sus derechos, por ganarse ese tipo de espacios pues en la vida nacional. Y bueno, continuamos entonces con las 3 de la semana, o Andrés está va a que decir se algo. dice algo. Andrés ¿Qué se está dice? que se habla. Eso, volvimos sí, con toda después del corte. Andrés. No, sí, ante todo pues, como dice Jairo, felicitar a las mujeres, más que todo, como dice Julián, eso como, digamos, el gobierno quiere, digamos, ahí involucrarse en un tema donde pues tanto la seguridad del país, hay que decirlo, no es muy buena. El tema de salud, muchas veces las personas tienen que esperar horas para que los atienda un médico, y digamos que el tema de educación en este momento está siendo algo muy pues digamos, se me va la palabra, Hace falta educación. Eso. Hace falta mucha educación. Sí, hace falta mucha educación. Entonces, ¿cómo es posible que hoy pensemos en traer pues a un niño a sufrir prácticamente en un mundo lleno de violencia, lleno de muchas cosas? Entonces, pues, eso era lo que quería mencionar. Julián nos tiene una noticia de última hora. Sí, anunciarles que se acaba de decidir que FECODE entra en paro desde el martes. Y pues esto debe ser recibido de buena manera. A mí particularmente me emociona bastante, ya que es otro el que se suma a las peleas de las políticas lesivas de Duque. Es un paro de 24 horas donde el magisterio va a decir, bueno, Duque tiene que cumplir con los acuerdos que se hicieron el año pasado, y además de todo tiene que financiar a la educación. Decir que eso no este paro de los profesores no es una pelea mezquina de que simplemente vamos a exigir más plata porque queremos más plata y porque los profes son unos vagos perezosos, sino es porque ellos están peleando por la financiación de la educación en general, para que tengan unas condiciones de infraestructura óptima, para que tengan unos implementos necesarios para los laboratorios, entre muchas otras cosas que necesita un colegio. Pero antes de seguir con el tema del día, les quisiera contar sobre la tercera de la semana, y es sobre la propuesta de valorización que tiene el alcalde Enrique Peñalosa, donde pretende recaudar 1.2 billones de pesos de los estratos
4, 5 y 6, por un lado. Entonces uno dirá, no, la gente de estrato 4, 5 y 6 tienen mucha plata y todos son ricos, entonces que paguen. No necesariamente, porque muchas veces hay personas que viven en estos estratos, pero una cosa es el estrato y otra cosa son los ingresos. Entonces muchas veces la gente que vive en estos lugares se ve obligada a vender sus predios para poder pagar estos prediales tan altos que les son impuestos. Además de otra cosa, dejan de ser excluidos los predios con uso comercial para este impuesto de valorización. ¿Y esto en qué afecta? Pues afecta más que todo a los estratos 1, 2 y 3, que es donde están estos tenderos, donde están otro tipo de comercio, y pues de ahí es donde se mete el mico verdaderamente. Bueno, ahí estaban esas dos noticias. La primera, el paro de FECODE que empieza a partir del martes. Sigue la movilización, y solo con movilización vamos a lograr conquistar los derechos de todos los colombianos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, y antes de irnos y antes de ir con las conclusiones de nuestro tema del día, vamos con una nota científica que nos envía desde las bellas playas de Ciudad de Panamá el señor Felipe Bayona, explicándonos un poco los temas de actualidad de la ciencia. Entonces los dejo con la nota científica del señor Felipe Bayona. Hola a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes de Suba Somos Todos. Hoy en la nota de ciencia traemos una noticia que sin duda va a revolucionar el campo de la medicina y que ha estado en tendencia toda esta semana. En el Instituto de Medicina de Cataluña de la Universidad de Cataluña han desarrollado un método de células madre para erradicar el virus de VIH en sangre, con distintos pacientes que estaban infectados por esta enfermedad. Se ha demostrado que al inyectar células madre de un donante, el sistema inmunológico se activa y empieza a generar respuesta erradicando el virus de VIH, de modo tal que tras los exámenes tradicionales el virus se vuelve indetectable en sangre y tejidos. Esto es muy alentador, y si bien no es la cura definitiva para la enfermedad, podemos empezar a mirar aquí alternativas de tratamiento para esta terrible enfermedad. Faltan investigaciones, por supuesto, porque el tratamiento con células madre es muy invasivo y muy peligroso, puede ser incluso mortal, pero mirar la respuesta inmunológica de las personas que empiezan a perder el virus en sangre a partir de las células madre puede ser la clave para dar por fin con la cura definitiva para una enfermedad que mata a millones de personas al año. Entonces la nota científica del señor Felipe Bayona, siempre con sus notas bastante interesantes acerca de los temas de coyuntura. Entonces, Julián, yo creo que ya vamos cerrando, ya faltan 7 minutos para las 8 de la noche en Suba al Aire 88.4 FM. Vamos cerrando, Julián. Entonces, ¿cuál cree usted que es la conclusión de nuestro tema del día? No, pues volver a decir que es necesaria la movilización, que el Sistema General de Participaciones no recibe los recursos adecuados ni para la educación, ni para la salud, ni para el saneamiento básico, ni para los planes de alimentación escolar, que dan vergüenza en realidad a muchas poblaciones, ni les llega este plan de alimentación escolar. Entre muchas otras cosas, es necesario movilizarse porque la historia nos ha demostrado que si los seres humanos no se movilizan, no hacen algo por la transformación social no viene por sí sola. Esto viene de la gente, y de la gente vamos a lograr esto que tanto necesita este país, y es educación y oportunidades para salir adelante. Y pues acompañar al paro, felicitar al paro de FECODE, y pues decirle que nosotros también, yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, desde los estudiantes universitarios recibimos con mucha alegría esta noticia y que les damos todo el respaldo, y vamos a las calles a exigir presupuesto para la educación. Andrés.
Mira aprovechando eso también felicitar este paro y pues por parte de la Organización Colombiana de Estudiantes también felicitar a los profesores y que sepan que no están solos, que también peleamos por esto mismo, por una buena educación, educación que todos y cada uno de nosotros merecemos. Entonces también pues decir que en conclusión a este tema hay que mirar muchas cosas como el tema que mencionaba Julián anteriormente, el tema de infraestructura. Digamos que un tema que pasaba digamos en el colegio precisamente este año era el tema de infraestructura, donde nos tocó llegar y pelear, o sea, digamos discutir con profesores, decirles que no estábamos de acuerdo porque querían meter a un mundo de estudiantes en un mismo lugar donde la infraestructura, donde no había salones suficientes, donde no había siquiera lo de la alimentación escolar. Muchas veces nos quedábamos sin almuerzo, sin desayunos, porque decían, no, es que ya se acabaron. Entonces hay que mirar muchos problemas, muchas dificultades que tiene el tema del sistema general de participaciones en base a lo de la educación, a la salud y pues al tema también muy importante sobre alimentación escolar. Bueno, Paulita está hoy bastante nerviosa, no quiere hablar más, pero despídete, Paula, entonces de nuestros oyentes, despídete y yo doy ya mi conclusión para cerrar. Pues nada, pues de conclusiones, yo creo que si en el colegio de Andrés pasa eso, yo creo que pasa en todos y deberían articularse más personas para ver si es un patrón en todos los colegios, porque si esto es así en Bogotá, no me imagino cómo será en los municipios. Bueno, yo lo último que tengo por decir es que vuelve la movilización social. Ya están en paro los estudiantes universitarios, algunos están en asamblea, particularmente mi universidad, que es la Escuela Superior de Administración Pública, también se declaró una asamblea permanente. Entonces, si el martes empieza el paro de FECODE, lo que se viene son semanas de movilización, semanas de lucha, y solo con la movilización democrática, organizada y pacífica es que se conquistan los derechos. Le auguramos éxito a la movilización de FECODE, a la movilización de los estudiantes universitarios. Estamos seguros de que van a seguir en las calles, llenando las calles de dignidad por la educación pública. Y bueno, nosotros los esperamos en 8 días con un tema bien importante, Julián, del que ya nos introdujo aquí Julián un poco, que es lo que se viene en valorización para la localidad de Suba. Es un tema bastante complicado, entonces no se pierdan en 8 días nuestro análisis al respecto. Como siempre, recordándoles entonces nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @subasomos_todos, Instagram @subasomos_todos, en Facebook subasomos_todos y nuestro correo para sus quejas, denuncias y sugerencias subasomostodosfm@gmail.com. Recuerden que en Suba Somos Todos la denuncia de su barrio, la voz de nuestra radio. Nos escuchamos en 8 días, chao. De mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad, tiempo y voz, noche de luna para danzar. Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar, porque yo te siento aire al respirar. Na, 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 na. Aquí termina Suba Somos Todos. Escúchanos todos los jueves de